¿Hasta dónde puede llegar la crueldad de un hijo para proteger la vida que desea? Imagina a una madre, con el corazón lleno de orgullo y su mejor vestido, llegando a la boda de su único hijo. Pero en lugar de un abrazo, su hijo la detiene en la entrada del lujoso salón. La mira a ella, luego a sus nuevos y ricos suegros, y pronuncia la frase que derrumba su mundo: «Mamá, no encajas en esta boda». La deja afuera, sola, mientras la música y las risas se burlan de su dolor. Él regresa a su fiesta, convencido de que ha eliminado una imperfección de su vida perfecta. Pero ha cometido un error fatal: ha subestimado a la mujer que le dio la vida. Si el amor de tu vida te trata como si no valieras nada, ¿te dejas pisotear o te conviertes en la persona que nunca imaginaron que podrías ser? Soy Carmen. Ya he pasado los 60, aunque a veces, al mirarme al espejo, todavía veo retazos de la joven costurera que fui. Una joven llena de sueños, ¿saben? Creí que, con criar a mi hijo, con verlo crecer y convertirse en un hombre de provecho, ya estaría todo hecho en esta vida. Que mi tarea, mi gran propósito, habría cumplido su ciclo. Pero, un día de primavera que prometía ser el más feliz, me di cuenta. Me di cuenta de que hay cosas, de que hay amores, que no por darlos sin medida, te los devuelven. Y a veces, ni siquiera te los reconocen. Aquel día, el sol de Madrid no era el sol de siempre. Era un sol que te envolvía, suave, casi como un abrazo. Un sol que te prometía que, aunque el invierno fuese largo, la vida siempre se abría paso. Me había arreglado con un cuidado que no recordaba tener desde hacía años. Cada detalle, cada pliegue de mi ropa, era un pequeño acto de fe. El vestido azul marino, que tanto había dudado en comprar porque, ¿para qué, Carmen, si apenas sales? Ahora era mi armadura. Sentía que cada hilo de ese vestido contenía una parte de mi ilusión. Me miré al espejo una última vez, y la mujer que me devolvía la mirada, aunque con arrugas aquí y allá, tenía un brillo especial en los ojos. Carmen, ¿estás bien?, me dije, con una sonrisa que intentaba ser valiente, una sonrisa que quería convencerse a sí misma, más que a nadie. El Lakevieu Eaven. Así se llamaba el lugar. Un nombre que, en las invitaciones de papel brillante, sonaba a fantasía, a un mundo que no era el mío. Había visto las fotos que Daniel me había enviado, a veces a desgana, en los últimos meses. Fuentes que danzaban, jardines impecables, luces doradas que prometían noches de cuento. Todo perfecto, sí. Demasiado perfecto, quizás, para los recuerdos de una madre con las manos curtidas. Pero era la boda de mi Daniel. Mi único hijo. Y para mí, eso era todo. El autobús me dejó a unos metros de la entrada principal. Un camino empedrado, flanqueado por cipreses altos y señoriales, me guiaba hacia lo que parecía una mansión de otra época. Los coches lujosos pasaban rozando, y de cada uno bajaban señores y señoras con trajes de gala, con risas que se perdían en el aire. Sentí una punzada de algo, una mezcla de admiración y ¿miedo? No lo sé. Pero me recompuse. Abrí mi bolso, ajusté mi mantilla de encaje en el pelo, y di el primer paso. Llegué a la entrada, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Era una mezcla extraña de alegría, de nervios por ver a Daniel, y una expectación que me hacía temblar un poco las manos. En la puerta, un hombre joven, con un traje negro impecable y una mirada que no se inmutaba, me esperaba. Era el guardia de seguridad, supuse. Le entregué la invitación, con una sonrisa que creí sincera. Soy la madre del novio, le dije, con el pecho henchido de un orgullo que me desbordaba. No era solo el orgullo de que mi hijo se casara, sino el orgullo de haber llegado hasta allí, de haberlo traído hasta ese momento. El guardia tomó la tarjeta. Sus ojos, fríos y distantes, apenas se detuvieron en mí. Pasó su dedo por una tablet, una de esas cosas modernas que yo nunca he sabido usar.
Su rostro, inexpresivo, se mantuvo inalterable. Lo observé, con la respiración contenida, esperando su señal para entrar en el paraíso. Lo siento, señora. No figura en la lista. Las palabras cayeron sobre mí como un jarro de agua helada. No. No podía ser. Mi mente se negaba a procesarlo. ¿Qué estaba pasando? Una broma, quizás. Sí, tenía que ser una broma. Soy Carmen, insistí, mi voz ya no tan firme, sino temblorosa, casi un susurro. Carmen, la madre de Daniel Bennett. Debe haber un error. El guardia, sin emoción alguna, sin un solo atisbo de duda en su mirada, repitió. Lo siento, señora. Su nombre no está en la lista de invitados. Y señaló, con un gesto apenas perceptible, hacia el lateral, indicando que me apartara. El mundo entero se detuvo. El sol, las risas lejanas, la música suave que llegaba desde dentro. Todo se desvaneció. Solo escuché el zumbido en mis oídos, el latido desbocado de mi propio corazón. Mi garganta se cerró. No podía respirar. No. No podía ser. Me echaron afuera. En la boda de mi hijo. La boda de mi Daniel. Saqué mi viejo teléfono móvil, con las manos que me temblaban sin control. Busqué el número de Daniel. Una llamada. 2. 3. Nadie contestó. El pitido monótono de la línea muerta sonaba como un eco vacío en mi alma. Entonces, la pantalla se iluminó. Un mensaje. De Daniel. Mi vista se nubló, pero logré leerlo. Cada letra, cada palabra, se clavó en mi pecho como un puñal afilado. Mamá, te lo dije. No encajas en esta boda. No hagas una escena. Hoy, es mi día. Daniel, mi hijo. Mi Daniel. Dijo. Dijo que su madre, no encajaba. Que yo era, un estorbo. No encajas en esta boda. Esas 5 palabras. 5 palabras simples. Pero con el poder de derribar un castillo. Mi castillo. Mi vida. El vestido azul marino, que antes había sentido como una armadura, ahora me pesaba como una losa de plomo. La sonrisa valiente, la que había ensayado en el espejo, se desvaneció por completo. Solo quedaba un vacío helado. Una herida abierta. La puerta se cerró. No solo la puerta de aquel lujoso Lakeview Haven, sino la puerta de un mundo. Mi mundo. Y con ella, una parte de mí. Se quedó allí, en el frío asfalto, bajo el sol indiferente de la tarde. Muerta. ¿Se han sentido alguna vez, como si no encajaran? Como si, por mucho que lo intentaran, por mucho que dieran, no fueran aceptados. Que su presencia, fuera una molestia. ¿Han sentido esa soledad profunda, en medio de la multitud? Ese vacío que te roe por dentro, cuando la persona a la que más amas te dice que no eres suficiente. Es una herida que no sangra. Pero duele. Duele de verdad. Ese vestido azul marino. Ahora, bajo el sol implacable, se sentía pesado. Se pegaba a mi piel, no por el calor, sino por el peso de la vergüenza. Pero esa mañana, hace apenas unas horas que ahora parecen una vida entera, ese vestido era mi mayor tesoro. Mi estandarte. Todo comenzó hace un mes, en una de las pocas tiendas de ropa elegante que quedan en mi barrio. De esas con un timbre en la puerta y una señora amable que te conoce de vista. Yo no suelo entrar en esos sitios. Mis abrigos tienen más años que algunos de mis sobrinos y mis zapatos son para caminar, no para lucir.
Pero la boda de Daniel, la boda de Daniel lo cambiaba todo. Entré casi de puntillas. La dependienta me sonrió. ¿Busca algo especial, Carmen? Le dije que sí, que mi hijo se casaba. Se le iluminó la cara. Me sacó vestidos de todos los colores. Uno rojo, precioso, pero demasiado atrevido. No quiero llamar la atención, pensé. Otro de color champán, muy fino, pero casi blanco. El blanco es para la novia, siempre. Me enseñó uno negro, elegantísimo. Pero el negro es para el luto, no para celebrar la vida. Y entonces lo vi. Colgado al fondo, como si me estuviera esperando. Era de un azul oscuro. Casi negro a la sombra, pero bajo la luz, revelaba un tono profundo, como el cielo justo antes del amanecer. Era sencillo, de manga larga, con una caída impecable. No gritaba, mírame, sino que susurraba, estoy aquí. Era perfecto. Discreto. Respetuoso. Digno. Lo elegí porque quería que mi hijo, al verme sentada en primera fila, sintiera orgullo. No vergüenza. Quería que sus nuevos suegros, esa gente tan especial, como él decía, vieran a una madre a la altura. El precio casi me hace dar media vuelta. Era más de lo que gastaba en la compra de 2 meses. Pero pensé en Daniel. En todos los años que había trabajado limpiando oficinas de noche para pagar sus libros de derecho. En las cenas a base de sopa para que él tuviera siempre un filete en el plato. ¿Qué era un vestido, comparado con todo eso? Saqué mi libreta de ahorros. Y lo compré. Durante semanas, colgó de la puerta de mi armario, cubierto con un plástico, como una reliquia sagrada. No fue lo único que preparé con esmero. En mi vieja caja de costura, donde mi madre guardaba sus tesoros, yo guardaba los de mi marido, Tomás. De él me quedaban pocas cosas. Sus gafas, un libro de poemas con las esquinas dobladas y un par de gemelos de plata. Sencillos, con una pequeña inicial grabada. La D de Bennett. Los saqué, los limpié con un paño suave hasta que brillaron, hasta que pude ver mi propio reflejo en ellos. Los envolví en un trocito de seda. Serían mi regalo para Daniel. Un pedazo de su padre para que lo acompañara en el altar. También saqué mis hilos. Mis manos ya no son lo que eran, los dedos están algo torpes por la artrosis, pero el oficio de costurera nunca se olvida del todo. Compré un pañuelo de lino blanco, del más fino que encontré. Y en una esquina, con hilo azul, a juego con mi vestido, bordé sus iniciales y las de Natalie. D y N entrelazadas. Fue un trabajo de muchas noches, a la luz de la lamparita de mi mesilla, con las gafas puestas. Cada puntada era un deseo. Un deseo de felicidad, de amor, de una vida buena para ellos. ¿Y la tarjeta? ¡Ay, la tarjeta! Compré una en la papelería, una muy simple, con 2 corazones en relieve. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Daniel había hecho sus deberes de niño, y escribí. ¿Qué se le dice a un hijo en el día de su boda? Las palabras se me agolpaban en el corazón. Queridos Daniel y Natalie, empecé. Os deseo una felicidad eterna. Que vuestra vida juntos esté llena de risas, de complicidad y de mucho amor. Siempre estaré aquí cuando me necesitéis. Al escribir esa última frase, se me llenaron los ojos de lágrimas. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla y casi cae sobre el papel. La sequé deprisa con el dorso de la mano. No. Hoy no era un día para llorar. Hoy era un día para sonreír. Metí la tarjeta en su sobre, junto con el pañuelo bordado. El regalo estaba listo. Mi corazón, también. Mientras me preparaba esa mañana,
con el vestido ya puesto, mis ojos se posaron en la única foto que tengo en mi dormitorio. Es una foto pequeña, en un marco de madera gastado. Daniel, con 3 años, montado sobre los hombros de su padre. Thomas está riendo a carcajadas, y Daniel tiene la boca abierta, llena de alegría, con el pelo alborotado por el viento. Fue tomada en el Parque del Retiro, un domingo por la tarde. Un año antes de que Thomas se fuera. De que un infarto se lo llevara en silencio, dejándonos a Daniel y a mí solos en un mundo que de repente se había vuelto enorme y hostil. Acaricié el cristal. Ese niño solía llorar por las noches porque tenía miedo de la oscuridad. Me hacía sentarme al borde de su cama y contarle cuentos hasta que sus párpados se cerraban. Ahora ese niño estaba a punto de convertirse en el marido de alguien. El protector de otra persona. Susurré a la foto, como si Thomas pudiera oírme. Mira, cariño. Nuestro hijo se casa. Vas a estar tan orgulloso. Pero incluso en medio de esa dulce nostalgia, una pequeña inquietud, como una espina, se me clavaba en el pecho. Hacía meses que sentía a Daniel, distante. Sus llamadas eran breves. Hola mamá, ¿todo bien? Genial. Te llamo luego, que estoy en una reunión. Pero ese, luego, rara vez llegaba. Sus mensajes eran de 1 o 2 palabras. Ok. Vale. Estoy ocupado. Yo me decía a mí misma que era normal. Es un abogado joven, está construyendo su carrera, preparando una boda, no tiene tiempo para su vieja madre. No quería molestarlo. Pero en el fondo, anhelaba conocer a Natalie. Sentarme con ella, tomar un café, charlar como una familia. Semanas antes, lo había llamado. Daniel, hijo, ¿puedo conocer a Natalie antes de la boda? Me gustaría invitarla a comer un día. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado. Luego, su voz, algo incómoda. Quizá más adelante, mamá. Su familia es, un poco especial. Quiero que todo salga perfecto. Un poco especial. Esas palabras me dolieron un poco, pero no les di importancia. Pensé que solo estaba estresado. Quería que su boda fuera un cuento de hadas, y yo era solo una costurera jubilada en un piso de alquiler. Quizás tenía razón. Quizás era mejor esperar. Me puse el pintalabios. Uno de color rosa pálido que había dudado un mes entero si comprarlo o no. No suelo usarlo. La última vez, creo, fue en la graduación de Daniel en la universidad. Pero hoy quería estar un poco más radiante. Para él. Para que no se avergonzara de mí. Cada movimiento era lento, cuidadoso, como si estuviera construyendo una imagen perfecta para ese momento. El momento en que estaría sentada en primera fila, viéndolo dar el paso hacia su nueva vida. Imaginaba sus ojos cuando me viera. Quizás sonreiría y diría, mamá, estás guapísima. Cogí mi bolso, donde guardaba el pañuelo, los gemelos y la tarjeta. Revisé que todo estuviera en su sitio. Respiré hondo, ahuyentando las dudas. Hoy era un día feliz. Y yo iba a ser parte de él. Al abrir la puerta de casa, sentí el sol de la mañana en la cara. Y en mi corazón, solo había sitio para la esperanza. Una esperanza ciega, inocente. La esperanza de una madre que aún no sabía que, en unas pocas horas, su mundo se rompería en 1000 pedazos. No quise coger un taxi. Me parecía un derroche innecesario. Además, el autobús de la línea 63, el que va serpenteando por los barrios obreros hasta salir a las afueras, siempre ha sido mi compañero silencioso. Me senté junto a la ventana, apretando el bolso pequeño sobre mi regazo.
Dentro, los gemelos de Thomas, el pañuelo bordado, la tarjeta, todo mi amor empaquetado y listo para ser entregado. El autobús arrancó con un suave traqueteo, familiar y reconfortante. Las calles de mi barrio, con sus tiendas de toda la vida y los vecinos saludándose en las aceras, fueron desfilando ante mis ojos. Cada suave sacudida del vehículo hacía que una vieja molestia en mi abdomen se intensificara. Un dolor sordo, persistente, que me acompañaba desde hacía 10 años. Desde la operación. Me erguí en el asiento, respirando hondo, intentando mantener la compostura. Hoy era el día de Daniel, y no quería que ningún dolor físico empañara la alegría que sentía. El asiento a mi lado estaba vacío. Lo agradecí. No porque no quisiera hablar con nadie, sino porque no estaba segura de poder ocultar mis emociones. Si alguien me hubiera preguntado, ¿a dónde va tan guapa?, probablemente habría respondido, a ver a mi hijo casarse, y se me habrían llenado los ojos de lágrimas de pura felicidad. Estaba tan feliz que quería contárselo al mundo entero. El sol entraba por la ventanilla, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Con la mano, limpié un poco el cristal manchado. Y en ese momento, mi mirada se detuvo en mi propio reflejo. Y junto a él, como un fantasma del pasado, vi una imagen de mí misma 30 años atrás. Yo, joven, sentada junto a una cama de hospital, sosteniendo a un Daniel de solo 3 años. Thomas, mi Thomas, había fallecido menos de una semana antes. Un ataque al corazón. Repentino, inesperado. Recuerdo vívidamente el momento en que puse mi mano sobre su pecho frío, inclinando la cabeza en silencio mientras Daniel se aferraba a mi manga, sollozando. «Mamá, ¿dónde está papá?». No pude responderle. Pero desde ese día, comprendí que a partir de entonces, solo yo, y nadie más que yo, tendría que amar, proteger y criar a Daniel. Los primeros años no fueron fáciles. Tenía 2 trabajos. Por las mañanas, limpiaba en un hospital. Un trabajo duro, que te dejaba el olor a desinfectante metido en la piel. Por las tardes, hasta bien entrada la noche, limpiaba en una oficina de contabilidad cerca de casa. Solía llegar a casa pasadas las 11. Daniel ya llevaba mucho tiempo dormido. Yo calentaba en silencio las sobras del mediodía, comía deprisa y me sentaba en la mesa de la cocina a rellenar solicitudes de becas para mi hijo. Había suplicado cada céntimo de su matrícula a organizaciones benéficas, a programas de apoyo a madres solteras, a las iglesias locales. Recuerdo que algunos días tenía que caminar casi 5 kilómetros hasta el centro de distribución de ayudas porque no podía permitirme el billete del autobús. Daniel creció en un mundo sin juguetes caros ni ropa nueva cada temporada. El primer abrigo que le compré cuando estaba en 2º grado, intenté que le durara hasta 4º. Lo remendaba, le añadía guata, le daba la vuelta a los puños cada noche para ver cuánto más podían aguantar. Y yo seguía llevando mi propio jersey de cuando trabajaba de recepcionista, hacía más de 10 años. Nunca me quejé. Siempre pensé que lo que daba era una inversión en el futuro de mi hijo. Pero parecía que Dios siempre sabía cómo crear desgracias para los pobres. Cuando Daniel, con solo 16 años, fue diagnosticado con una hepatitis crónica, el médico dijo que su hígado estaba fallando rápidamente. Que sin un trasplante, podría no sobrevivir. No lo dudé ni un segundo. Fui a hacerme las pruebas inmediatamente. Y cuando resultó que éramos compatibles, me tumbé en la mesa de operaciones y dejé que me extirparan una parte de mi hígado para salvar a mi hijo. La operación fue un éxito, pero me dejó secuelas. Tenía que tomar medicación regularmente para controlar el dolor y las complicaciones. La medicina era cara. Y con los ingresos que ganaba limpiando suelos, a menudo tenía que elegir, o compraba mi medicina, o compraba comida para Daniel. La mayoría de las veces, elegía a Daniel. Él necesitaba alimentarse más que yo.
El dolor reaparecía constantemente, pero apretaba los dientes y lo aguantaba. La sonrisa de mi hijo era la medicina más fuerte que tenía. Pero Daniel, en aquella época, había empezado a cambiar. Seguía las modas, siempre comparándose con sus amigos que tenían padres ricos. Una vez, insistió en que le comprara unas zapatillas de deporte de diseño. De las que lucían sus amigos en el instituto. Mamá, hoy toda la clase ha estado hablando de las nuevas zapatillas de marca. Soy el único que todavía lleva estos zapatos baratos, me dijo con voz obstinada. Yo me senté en la silla, agotada después de un doble turno, y cogí una toalla para secarme el sudor de la frente. ¿Quieres que me presente en clase con estos zapatos raídos? Si no me compras esas zapatillas, no voy al colegio. No quiero que toda la clase se ría de mí. Miré a los ojos de mi hijo. Vi el deseo de ser reconocido, y mi corazón se ablandó. Trabajé turnos extra por la noche. Incluso acepté trabajos de lavandería para una familia cercana, solo para reunir el dinero suficiente para comprar esas zapatillas. Cada céntimo que ganaba estaba empapado en sudor y dolor. Pero pensaba que si esas zapatillas hacían feliz a Daniel, entonces todo valía la pena. Trabajé horas extras durante un mes, cancelando mi medicación habitual, la que me ayudaba a controlar el dolor después de la donación de hígado, solo para comprarle a mi hijo un par de zapatos que le gustaban. Todas las noches, cuando llegaba a casa, me tumbaba de lado porque no me atrevía a respirar con fuerza. Pero seguía pensando, si Daniel es feliz, yo estoy bien. Y entonces, un día, me desmayé. Estaba limpiando la tercera planta del hospital cuando me sentí mareada. Todo daba vueltas. Intenté obligarme a dar unos pasos más, pero se me nubló la vista. La gente dijo que me derrumbé como un árbol talado. Me desperté en la sala de urgencias, mirando el techo familiar. La primera persona a la que llamé fue a Daniel. Temblaba mientras sostenía el teléfono. Después de 3 tonos, contestó. El ruido de fondo me indicó que estaba en un lugar concurrido. Mamá, ¿qué pasa? Le dije en voz baja, tratando de reprimir el dolor en el pecho, estoy en el hospital. ¿Puedes venir? Hubo una pausa, y luego su respuesta, seca. Si aún puedes llamarme, probablemente estés bien. ¿Hay médicos allí? Estoy ocupado. Sabía que estaba en la fiesta de cumpleaños de un amigo, porque más tarde vi las fotos en las redes sociales. Sabía que las risas que se oían al otro lado del teléfono no eran para mí. Era el sonido de una vida de la que yo ya no formaba parte. Luego llegó el año en que se graduó. Pensé que todos mis esfuerzos habían dado sus frutos. Pero entonces, Daniel se vio envuelto en un pleito. Un socio lo acusó de violar un acuerdo contractual en un caso que duró meses. Si perdía, podía perder su licencia para ejercer e incluso incurrir en una deuda de cientos de miles de euros. No tuve otra opción. Vendí la única casa que me quedaba, la casa donde Thomas y yo habíamos vivido, donde celebramos el primer cumpleaños de Daniel. Donde había un rosal creciendo detrás del porche. Recuerdo estar de pie frente a la mesa del notario, con la mano temblorosa mientras sostenía el bolígrafo para firmar el documento de venta. El agente inmobiliario me preguntó si estaba segura. Yo solo asentí, porque si no lo hacía, mi hijo lo perdería todo. Después de eso, alquilé el pequeño apartamento en el que sigo viviendo hoy. Cada mes era muy austera con los gastos, desde la electricidad hasta el agua, sin atreverme nunca a comprar comida fuera. Cuando Daniel se graduó, esperaba que, solo por una vez, recordara todo. Le di mi anillo de boda y el de Thomas. Lo último que me quedaba de mi juventud. El único recuerdo que conservaba. Le dije, lo he guardado todos estos años. No porque sea valioso, sino porque es un recuerdo del amor que sentía por tu padre.
Si lo necesitas, puedes quedártelo. Desde que Daniel se graduó y empezó a ejercer, su agenda se volvió increíblemente apretada. A menudo, solo recibía un mensaje seco, ocupado. Te llamo luego. Pero esas llamadas rara vez llegaban. Me consolaba pensando que estaba construyendo su carrera. Un abogado joven y trabajador, ¿quién no está ocupado? Solía decir, no te preocupes, mamá. Lo hago por el futuro. Más adelante, no tendrás que hacer nada. Llevaba muchos años escuchando esa frase, y siempre la creí. Pero poco a poco, empecé a sentir que me alejaba de su vida. Paso a paso. De forma silenciosa, pero clara. El autobús frenó bruscamente, sacándome de mis recuerdos. Habíamos llegado a una parada. Miré por la ventana. Estábamos ya en las afueras, en una zona de chalets grandes y jardines cuidados. El mundo de Natalie. El mundo de mi hijo. Un mundo donde, al parecer, una madre con las manos ásperas y un dolor crónico en el abdomen, no tenía cabida. ¿Te has sentido alguna vez excluida de la vida de tus seres queridos? ¿Como si, a pesar de haberlo dado todo, ya no hubiera un sitio para ti en su mesa? Comparte tu historia en los comentarios de nuestro canal de YouTube. Tu voz importa. Los días que siguieron a mi huida se convirtieron en semanas. Mi vida en la pequeña casa de potes se asentó en una rutina tranquila, casi monótona. Por las mañanas, paseaba junto al arroyo, sintiendo el aire frío y puro de las montañas limpiar, no solo mis pulmones, sino también la niebla de confusión que me habían impuesto. Por las tardes, me sentaba junto a la chimenea con los informes que Javier me traía, estudiando los movimientos de mi hijo como si fuera una extraña, una adversaria en una partida de ajedrez cuyas reglas apenas empezaba a comprender. En esa calma forzada, comencé a ver las cosas con una claridad dolorosa. Empecé a conectar los puntos, a entender que la grieta entre Mateo y yo no se había abierto el día de mi cumpleaños. Se había estado formando durante años, lentamente, en silencio, y yo, cegada por mi amor de madre, me había negado a verla. Recordé sus llamadas telefónicas en los meses previos a mi encierro. Siempre eran cortas, apresuradas. ¿Estás bien, mamá?, preguntaba, pero nunca esperaba realmente la respuesta. Sí, hijo, estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va el trabajo? Liadísimo, mamá. Mucho estrés. Ya te llamaré con más calma. Pero esa llamada, con más calma, nunca llegaba. Recordé sus visitas, cada vez más espaciadas. Ya no se sentaba a tomar un café conmigo en la cocina. Se quedaba de pie en la entrada, mirando el reloj, con las llaves del coche ya en la mano. Siempre había una reunión urgente, un cliente importante, una excusa perfecta. Yo pensaba que era el precio del éxito. Ahora entendía que era el precio de su indiferencia. Isabella, su mujer, era aún más distante. Su sonrisa era como la porcelana, bonita, pero fría y frágil. Cuando venía a mi casa, sus ojos recorrían mis muebles viejos, mis libros apilados, con una expresión que mezclaba la lástima y un ligero desdén. Ella vivía en otro mundo. Un mundo de fiestas de diseño, de vacaciones en lugares exóticos cuyos nombres yo apenas podía pronunciar. Un mundo en el que una madre como yo, con sus jerseys de lana y sus manos gastadas por una vida de trabajo, no encajaba. Fue Javier quien me abrió los ojos a la verdadera dimensión de ese mundo. En una de sus visitas, me trajo una revista de sociedad que había encontrado. Creo que deberías ver esto, Valentina, dijo, con delicadeza. En la página central, había una fotografía a todo color. Era la fiesta de compromiso de Mateo e Isabella, celebrada unos meses antes en una finca de lujo a las afueras de Madrid. Los dos sonreían a la cámara, rodeados de gente elegante y adinerada.
El pie de foto mencionaba a los padres de Isabella, los prestigiosos arquitectos don Ricardo y doña Elena Alarcón. Y mencionaba a Mateo como el prometedor diseñador Mateo Reyes, hijo de la difunta Valentina Reyes. Difunta. La palabra se quedó flotando frente a mis ojos. Para su nuevo círculo social, para sus suegros de alta alcurnia, yo ya estaba muerta. Era más fácil. Más limpio. Una madre muerta es un recuerdo poético. Una madre viva, de un barrio obrero de Madrid, es una inconveniencia. Empecé a recordar pequeñas mentiras, pequeños detalles que en su momento no quise ver. La vez que me dijo que no podía venir a cenar en Nochebuena porque tenía que trabajar hasta tarde. Y luego, vi una foto que Isabella publicó en sus redes sociales. Estaban cenando en un restaurante de lujo con sus padres. La vez que le pedí ayuda para arreglar una tubería y me dijo que no tenía tiempo. Al día siguiente, lo vi en las noticias locales, participando en un torneo de golf benéfico. No eran solo mentiras. Eran elecciones. Él había elegido su nueva vida. Su nueva familia. Y en esa elección, yo me había quedado fuera. Entendí que la presión de Isabella, de su mundo, había moldeado a mi hijo. Lo había convertido en alguien que se avergonzaba de sus orígenes. De mí. El niño que se sentaba en un taburete en mi cocina había desaparecido, reemplazado por un hombre que calculaba cada uno de sus movimientos sociales. El plan de encerrarme en la residencia no nació solo de la codicia por mi apartamento. Nació de la vergüenza. Yo era un cabo suelto en su impecable nueva vida. Y él necesitaba atarlo. O cortarlo. Una noche, después de que Javier se fuera, me sentí particularmente sola. El peso de todas estas revelaciones cayó sobre mí. Fui al pequeño cuarto de baño y encendí la luz. Me miré en el espejo. Vi el rostro de una mujer de 68 años. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, mapas de todas las noches que pasé en vela por él. Vi las canas en mi pelo corto, testigos del tiempo que le había entregado. Vi mis manos, venosas y algo artríticas, las mismas manos que le habían enseñado a atarse los zapatos, que le habían curado las heridas. Y en el reflejo, vi también a la mujer que había sido. La joven enfermera llena de fuerza. La esposa enamorada. La madre orgullosa que iba a todas sus funciones escolares. ¿Dónde se había ido toda esa gente? ¿En qué momento me había convertido en esta mujer del espejo, en esta sombra que su propio hijo había intentado borrar? Recordé los últimos mensajes que intercambiamos antes de mi cumpleaños. Yo le había enviado una foto de las primeras flores que habían salido en mi balcón. Mira qué bonitas, hijo. La primavera se adelanta. Su respuesta tardó horas en llegar. Un simple pulgar hacia arriba. Ni una palabra. En ese momento, yo había sentido una punzada de decepción. Ahora, en el reflejo del espejo, entendía. No era olvido. Era un mensaje. Un mensaje claro y frío. Yo ya no formaba parte de su mundo. Mis flores, mis pequeñas alegrías, mis historias, ya no le interesaban. El hombre que me miraba desde el espejo ya no tenía lágrimas. El dolor se había transformado en una claridad glacial. La tristeza había dado paso a una resolución de acero. Ya no se trataba solo de recuperar mi casa o mi libertad. Se trataba de recuperar a la mujer del reflejo. La mujer que mi hijo había intentado matar, no con un arma, sino con el arma más cruel de todas, el olvido. Apagué la luz del baño. Y en la oscuridad, tomé una decisión. No iba a dejar que me borraran. Si para él y su nuevo mundo yo estaba muerta, entonces resucitaría. Y me aseguraría de que nunca, nunca más, pudieran volver a ignorarme. Pasaron varios meses.
Meses de silencio estratégico por mi parte, y de creciente desesperación por la de Mateo. Gracias a las gestiones de Javier, yo era ahora la dueña invisible de sus deudas. Cada carta de apremio que recibía, cada llamada de un gestor de cobros, se originaba, sin él saberlo, en una orden mía. Las noticias que leía online sobre su empresa eran cada vez peores. Los pequeños fuegos que habíamos iniciado se estaban convirtiendo en un incendio incontrolable. Pero a pesar de la frialdad de mi estrategia, una parte de mí, esa parte estúpida y obstinada de madre, se negaba a rendirse del todo. Me aferraba a un hilo de esperanza casi invisible. Pensaba que quizás, si se veía acorralado, si todo su mundo nuevo se desmoronaba, recordaría quién era. Recordaría a su madre. Y volvería. Fue un pensamiento ingenuo. Un último vestigio de la mujer que fui. Y estaba a punto de ser arrancado de raíz. Javier me trajo la noticia. Una invitación de boda impresa en papel grueso y elegante, que uno de sus investigadores había conseguido. No era la invitación oficial, sino un anuncio que había aparecido en una revista de sociedad. Isabella Alarcón y Mateo Reyes se complacen en anunciar que contraerán matrimonio el próximo 20 de junio en la exclusiva finca El Mirador de la Sierra. 20 de junio. Faltaban solo 2 semanas. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Ni como madre del novio, ni como invitada. Como si yo no existiera. Como si él hubiera nacido del aire. No deberías ir, Valentina, me aconsejó Javier. Su voz era suave, protectora. No te hará ningún bien. Yo sabía que tenía razón. Sabía que era una locura. Una forma de torturarme a mí misma. Pero no pude evitarlo. Necesitaba verlo. Necesitaba ver con mis propios ojos la culminación de su traición. Necesitaba que ese último hilo de esperanza se rompiera para siempre, para poder ser verdaderamente libre. No voy a entrar, Javier, le aseguré. Solo quiero mirar desde lejos. El día de la boda, uno de los ayudantes de Javier me llevó en coche hasta las proximidades de la finca. Era un lugar impresionante, en lo alto de una colina, con vistas a toda la sierra de Guadarrama. Coches de lujo, negros y brillantes como escarabajos, desfilaban por el camino de entrada. Hombres con trajes caros y mujeres con vestidos de seda y pamelas extravagantes entraban riendo, sus voces resonando en el aire claro de la montaña. Me quedé en una pequeña colina cercana, oculta entre unos pinos. Con unos viejos prismáticos que había en la casa, podía ver la zona del jardín donde se celebraba la ceremonia. Era como ver una película. Una película sobre gente rica y feliz. Una película en la que yo no tenía papel. Vi a Isabella, radiante con su vestido blanco, del brazo de su padre. Vi a sus padres, don Ricardo y doña Elena, saludando a los invitados con sonrisas de anfitriones perfectos. Y entonces, lo vi a él. Mi hijo. Estaba de pie en el altar, con un chaqué impecable. Se le veía nervioso, pero feliz. Sonreía. Reía. La misma risa que yo recordaba de cuando era niño, pero ahora dirigida a otras personas, a otro mundo. Mi corazón se encogió hasta convertirse en un nudo doloroso. Era él, y al mismo tiempo, era un completo desconocido. La ceremonia fue corta. Hubo aplausos. Besos. Y luego, empezó el cóctel. Los camareros circulaban con bandejas de champán y canapés. La música suave flotaba en el aire. A través de los prismáticos, me enfoqué en un pequeño grupo donde estaba Mateo, hablando animadamente. Un invitado, un hombre mayor con un puro en la mano, le dio una palmada en la espalda. Una boda preciosa, muchacho, pude leer en sus labios. Una pena que tu madre no haya podido estar aquí.
Dale recuerdos de mi parte. Vi a Mateo sonreír. Una sonrisa ensayada, encantadora. Muchas gracias, don Alfredo, respondió, su voz inaudible para mí, pero su expresión lo decía todo. Sí, una verdadera lástima. Como sabe, está en un crucero por los fiordos noruegos. Un viaje que siempre quiso hacer. No quisimos que lo cancelara por la boda. Un crucero. Por los fiordos. La mentira era tan absurda, tan descarada, que sentí que me faltaba el aire. No era solo una mentira para salir del paso. Era una historia completa. Elaborada. Diseñada para sustituir la incómoda verdad de una madre encerrada en una residencia. Pero la humillación no había terminado. Llegó el momento de los discursos. El padre de Isabella habló primero. Luego, le tocó el turno a doña Elena, su madre. Se levantó, con su elegancia natural, y levantó su copa. Quiero brindar por mi hija, Isabella, dijo, su voz amplificada por los micrófonos. Y por nuestro nuevo hijo, Mateo. Un joven maravilloso, con un talento extraordinario. Hizo una pausa y miró a Mateo con una sonrisa maternal. Sé que su madre, Valentina, nos está viendo desde donde esté, y que estaría inmensamente orgullosa. Y aunque ella no pueda estar aquí, quiero que sepas, Mateo, que en mí siempre tendrás no solo a una suegra, sino a una segunda madre. Los invitados aplaudieron conmovidos. Mateo abrazó a su suegra. Y en ese abrazo, vi mi reemplazo. Vi mi aniquilación. Ella, la mujer rica y elegante, era ahora su segunda madre. La madre presentable. La madre correcta. Yo, la original, la defectuosa, había sido borrada. Me quedé allí, de pie entre los pinos, con los prismáticos temblando en mis manos. El sol de junio empezaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. La brisa de la montaña me secaba las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. No grité. No corrí hacia allí para interrumpir la farsa. No hice nada. Simplemente, observé. Observé la celebración. La felicidad. La mentira. Observé a mi hijo reír y brindar por su nueva vida, una vida construida sobre los cimientos de mi desaparición. Y sentí como ese último hilo de esperanza, ese último y estúpido vestigio de amor maternal incondicional, se quemaba y se convertía en cenizas. No sentí odio. El odio es una pasión. Y yo, en ese momento, me sentí completamente vacía de cualquier pasión. Lo que sentí fue algo mucho más frío. Mucho más profundo. Sentí una aceptación absoluta. Acepté que el niño al que había criado ya no existía. Acepté que el hombre que estaba allí abajo era un extraño que llevaba su rostro. Y acepté que mi amor, mi sacrificio, mi vida entera dedicada a él, no habían significado nada. Bajé los prismáticos. Di media vuelta y empecé a caminar de regreso al coche, sin mirar atrás. El sonido de la música y las risas se fue apagando a mis espaldas. La guerra ya no era por recuperar a mi hijo. La guerra, a partir de ese momento, era por mí. El viaje de vuelta desde la Sierra de Madrid hasta los picos de Europa fue largo y silencioso. El ayudante de Javier, un joven discreto, conducía sin hacer preguntas. Yo miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. Veía la imagen repetida una y otra vez en mi mente, Mateo abrazando a su suegra. La sonrisa de doña Elena. La mentira sobre el crucero por los fiordos. Cada imagen era un golpe. Pero ya no eran golpes que me hacían sangrar. Eran golpes de martillo sobre un yunque, forjando algo nuevo dentro de mí. Algo duro. Frío. Afilado.
Llegamos a la casa de Potes bien entrada la noche. El aire de la montaña era gélido. Entré y encendí la luz de la cocina. Todo estaba en orden. Limpio. Silencioso. El hogar que Javier había creado para mí, la desconocida Elena Suárez. Pero esa noche, por primera vez, no se sentía como un refugio. Se sentía como una celda de aislamiento autoimpuesta. No me senté. No lloré. Me quedé de pie en medio de la cocina, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Tic. Tac. Tic. Tac. Cada segundo era un eco de mi soledad. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en mentir? ¿Por qué borrarme de una forma tan cruel y pública? La respuesta era tan simple que dolía. Porque era más fácil. Porque una madre muerta o viajando por el mundo es una anécdota romántica. Una madre real, una madre que te recuerda de dónde vienes, a veces es un espejo incómodo. Y él había decidido romper el espejo. Fui a mi dormitorio. Abrí el armario y saqué una caja de zapatos que había traído de mi apartamento de Madrid. Dentro no estaban los recuerdos de Mateo. Esos ya estaban enterrados. Dentro estaban los míos. Los de Valentina. Saqué mi viejo anillo de casada, el que llevaba Santiago. Una simple alianza de oro, gastada por los años. Recordé su risa. Su forma de sostener mi mano. ¿Qué diría él si viera esto? ¿Sentiría rabia? ¿O sentiría la misma profunda decepción que sentía yo? Saqué una foto mía de joven. La enfermera del SAMUR. Con el pelo oscuro, la mirada decidida y una sonrisa cansada pero satisfecha. Esa mujer no habría permitido esto. Esa mujer habría luchado desde el primer día. ¿En qué momento me había convertido en una mujer que esperaba en silencio a que su hijo la recordara? Me di cuenta de que, durante años, me había definido a mí misma a través de los demás. Fui la esposa de Santiago. Fui la madre de Mateo. Y cuando Santiago murió, solo me quedó un título. El de madre. Y me aferré a él con todas mis fuerzas. Le perdoné a Mateo sus ausencias, sus mentiras, su creciente frialdad. Porque si dejaba de ser la madre de Mateo, ¿quién era yo? Ahora lo sabía. Era una tonta. Una tonta que había regado una planta muerta durante años, esperando que un día volviera a florecer. A la mañana siguiente, Javier llegó. Su rostro era sombrío. Sabía dónde había estado. Sabía lo que había visto. Lo siento, Valentina, dijo en voz baja. No lo sientas, respondí, mi voz sonaba extrañamente tranquila. Necesitaba verlo. Ahora, dime. ¿Qué has encontrado? Él pareció dudar un momento, pero vio la determinación en mis ojos. Abrió su maletín y sacó una nueva carpeta. He accedido a los correos electrónicos de la organizadora de la boda, explicó. Y a las facturas. Quería saber cómo han pagado todo esto. Lo que me mostró fue la pieza final del rompecabezas. La boda no la habían pagado ni Mateo ni Isabella. Había sido un regalo de sus suegros. Un regalo muy generoso. Pero había más. Javier me mostró un intercambio de correos entre Isabella y la organizadora. Respecto a la madre del novio, escribía Isabella, no te preocupes. No vendrá. Está, delicada de salud. Inventaremos una excusa creíble. Lo importante es que mis padres no tengan que pasar por ninguna situación incómoda. Situación incómoda. Eso era yo. Luego, vi las facturas.
El menú de 200 euros por invitado. Las flores traídas de Holanda. La orquesta de jazz. Y la factura del chaqué de Mateo. Lo habían pagado los padres de Isabella. Sentí una oleada de náusea. Mi hijo. El hombre del que yo estaba tan orgullosa. Se había vendido. Había vendido a su propia madre por un traje caro y la aprobación de sus suegros ricos. Javier también me mostró los movimientos bancarios. Mateo había recibido una donación considerable de su suegro justo después de anunciar el compromiso. El dinero que, según él, iba a reflotar su empresa. No era una inversión. Era el precio de su lealtad. Cerré la carpeta. La furia que sentí no era caliente ni explosiva. Era una furia fría. Metódica. Una furia que aclaraba la mente. Javier, dije, mirándole fijamente. Dijiste que éramos los dueños de sus deudas, ¿verdad? Así es. De la hipoteca de tu piso y de varios préstamos comerciales. ¿Y podemos ejecutar esas deudas cuando queramos? Podemos iniciar el proceso en cualquier momento. De hecho, ya están en situación de impago. Pues hazlo, ordené. Inicia el proceso. Reclama cada céntimo. Quiero la notificación de embargo de mi apartamento. Quiero la notificación de quiebra de su empresa. Y quiero que las reciba a la vuelta de su luna de miel en las Maldivas. Javier me miró, sorprendido por la dureza de mi tono. Valentina, eso será devastador para él. Lo sé, respondí. Él me enseñó el significado de la palabra devastación del día de mi cumpleaños. Ahora, yo solo le estoy devolviendo la lección. Tomé el teléfono. Marqué el número de mi antiguo banco. El banco donde aún tenía mis ahorros de toda la vida. Buenos días, dije, cuando una voz contestó. Llamo para cancelar mi cuenta de ahorro. Sí, la que tengo en común con mi hijo, Mateo Reyes. Quiero transferir todos los fondos a una nueva cuenta. Solo a mi nombre. Era el primer paso. Pequeño, pero definitivo. Estaba cortando el último cordón umbilical. El cordón del dinero que él siempre había esperado heredar. Cuando colgué, me sentí más ligera. Más fuerte. La mujer del reflejo del espejo, la enfermera del SAMUR, estaba tomando el control. Ya no había preguntas. Ni dudas. Ni lágrimas. Solo había un plan. Y la fría y silenciosa furia para llevarlo a cabo hasta el final. Los días posteriores a la boda de Mateo transcurrieron en una calma tensa. Yo me había convertido en una generala en mi cuartel de invierno, dirigiendo mis tropas desde la distancia. Javier ejecutó mis órdenes con una eficacia letal. Las notificaciones de embargo se enviaron. Las reclamaciones de deuda se activaron. La maquinaria legal, una vez puesta en marcha, era implacable. Podía imaginarme la escena. Mateo e Isabella, volviendo de su luna de miel en una isla paradisíaca, bronceados y felices, para encontrarse con una luz de cartas certificadas. Una luz que amenazaba con sepultar su perfecto mundo de cristal. Pero mientras mi venganza tomaba forma en el mundo del papeleo y las finanzas, algo dentro de mí seguía inquieto. Ganar la batalla legal era una cosa. Recuperar mi verdad era otra. Mateo me había borrado de su vida, me había pintado como una loca ante el mundo. Y mientras esa mentira siguiera en pie, mi victoria estaría incompleta. Yo seguía siendo, en esencia, una madre invisible. Una noche, mientras leía los comentarios que la gente dejaba en las noticias sobre mi desaparición, sentí una profunda desolación. Pobre mujer, escribía uno. Ojalá su hijo la encuentre pronto, decía otro.
Me veían a través de los ojos de Mateo. Me veían como él quería que me vieran. No es suficiente, Javier, le dije en nuestra siguiente llamada. No es suficiente con arruinarlo. Necesito que la gente sepa la verdad. Mi verdad. Contada por mí. Javier guardó silencio un momento. Eso es arriesgado, Valentina. Te expondría mucho. Ya no tengo nada que perder, respondí. Él ya me lo ha quitado todo. Lo único que me queda es mi voz. Y así fue como tomamos la decisión. La estrategia de la araña, la de permanecer en la sombra, ya no era suficiente. Una araña que se esconde puede ser aplastada. A veces, para sobrevivir, una araña tiene que mostrar sus colmillos. Javier encontró a la persona perfecta. Sofía Ríos. Una periodista de investigación famosa por su integridad. No buscaba el escándalo, buscaba la verdad. Aceptó entrevistarme, intrigada por el misterio que rodeaba mi caso. Tenía miedo. Un miedo atroz. Durante meses, mi único refugio había sido el anonimato. Salir a la luz significaba exponerme. Al juicio de la gente. A las críticas. A la compasión, que a veces es peor que el odio. Significaba que Mateo y el mundo entero me verían. No como la fuerte Elena Suárez, sino como la frágil Valentina Reyes. Su madre. Pero entendí que el silencio era el arma que él había usado contra mí. Me encerró en el silencio de una residencia. Me drogó para sumirme en el silencio de la confusión. Y ahora, quería silenciarme para siempre con una declaración de incapacidad. La única forma de luchar contra el silencio era con la voz. Mi voz. La entrevista se realizó en mi pequeña casa de Potes. No quería un estudio de televisión. Quería que la gente viera dónde vivía. Que vieran que no estaba secuestrada en un sótano, sino en un hogar humilde, pero digno. Sofía llegó con un pequeño equipo. Una cámara. Un técnico de sonido. Era una mujer de mi edad, con el pelo corto y gris y una mirada directa que inspiraba confianza. No hubo preparaciones. Ni maquillaje. Ni guiones. Solo una taza de té sobre la mesa, entre nosotras. Me senté en mi sillón, junto a la chimenea. Llevaba un simple jersey de punto y mis pantalones de pana. Las manos me temblaban un poco, así que las entrelacé sobre mi regazo. Señora Reyes, empezó Sofía, con voz suave. Todo el país ha oído la versión de su hijo. Ahora, queremos oír la suya. Cuénteme qué pasó. Respiré hondo. Miré directamente a la lente de la cámara. E imaginé que no estaba hablando a millones de personas. Imaginé que estaba hablando con una amiga. Contándole mi verdad. Y empecé por el principio. Mi hijo me abandonó el día de mi 68 cumpleaños, dije. Mi voz era clara. Firme. Me dijo que íbamos a celebrar. Y me llevó a una residencia de ancianos. Me quitó el teléfono. Y me dejó allí. Le conté los detalles. El mantel bordado. La tortilla de patatas que nunca se comió. Los crisantemos marchitos. Y entonces, saqué la pequeña caja de lata de mi bolso. La abrí sobre la mesa. Y dejé que la cámara enfocara la colección de pastillas blancas. Esta no es mi medicación para la tensión, expliqué. Esto es un sedante. Un médico amigo del señor Ortiz lo ha confirmado. Esto era para que yo pareciera confusa. Para que mi hijo pudiera decir que estaba perdiendo la cabeza. Para que pudiera justificar lo que me había hecho. Conté mi historia.
Sin llorar. Sin gritar. Sin una sola palabra de odio hacia Mateo. Solo expuse los hechos. Uno detrás de otro. Con la verdad desnuda y dolorosa. No mencioné a Ricardo Vega. Ni los 500 millones. Eso no era relevante. No quería que la gente pensara que esto era una pelea por dinero. Porque no lo era. Era una pelea por algo mucho más valioso. Cuando terminé, Sofía Ríos se quedó en silencio un momento. Tenía los ojos brillantes. Valentina, me preguntó finalmente. ¿Qué es lo que quiere ahora? Miré de nuevo a la cámara. Y pensé en todas las mujeres como yo. En todos los ancianos silenciados en residencias, olvidados por sus familias. Y hablé por todos ellos. Yo no quiero castigar a mi hijo, dije. La voz se me quebró un poco, solo un poco. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Yo solo quiero lo que cualquier persona merece. Quiero vivir los años que me queden en paz. En mi casa. Con mi dignidad. ¿Es eso pedir demasiado? La entrevista se emitió esa misma noche, en horario de máxima audiencia. Y lo cambió todo. Javier me llamó una hora después. Valentina, está pasando algo increíble. Las redes sociales están ardiendo. La gente te cree. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando la pantalla del ordenador. Vi cómo nacía un movimiento. Vi comentarios. Cientos. Miles. Fuerza, Valentina. No estás sola. Mi madre pasó por algo parecido. Gracias por dar voz a los que no la tienen. Yo también soy una madre invisible para mi hijo. Tu historia es mi historia. Cada comentario era como un pequeño hilo de luz en mi oscuridad. Eran mujeres. Madres. Hijas. Extrañas que, de repente, se habían convertido en mis compañeras. Me contaban sus propias historias de dolor, de abandono, de resiliencia. No estaba sola. Nunca lo había estado. Solo que no lo sabía. La historia de la madre loca y desorientada se estaba desmoronando, reemplazada por la historia de una mujer valiente que se había atrevido a hablar. Ya no era invisible. Me habían dado voz. Me habían dado una comunidad. Estaba sentada allí, mirando la luz de la pantalla iluminar la oscuridad de mi salón, sin saber qué pasaría al día siguiente. La batalla legal apenas había comenzado. Pero esa noche, había ganado algo más importante que una guerra. Había recuperado mi voz. Y el mundo, por fin, me estaba escuchando. Si ha escuchado hasta aquí, por favor, comente con el número 1 aquí abajo, para que yo sepa que todavía tengo compañeros de viaje en esta travesía. Su presencia es el mayor aliento para que pueda contar la parte final de mi historia. La ola de apoyo que recibí después de la entrevista fue abrumadora. Me sentí arropada, comprendida. Por un breve momento, pensé que la verdad era suficiente. Que la gente había visto a través de las mentiras de mi hijo y que la batalla estaba ganada. Qué ingenua fui. Olvidé que una historia nunca tiene una sola versión, especialmente en el mundo de hoy. Olvidé que el juicio más rápido y a menudo el más cruel no se dicta en un tribunal, sino en el tribunal de la opinión pública. 2 días después de mi entrevista, Mateo contraatacó. No lo hizo en televisión. Eso habría sido demasiado arriesgado. Lo hizo en el lugar donde las mentiras viajan más rápido que la verdad, en las redes sociales. Publicó una larga carta abierta en su perfil, que en cuestión de horas fue compartida por miles de personas y recogida por todos los periódicos digitales. La carta era una obra maestra de la manipulación.
No me atacaba directamente. Al contrario. Empezaba diciendo cuánto amaba a su madre. Cuánto le dolía esta situación. Pero luego, con una sutileza venenosa, empezaba a sembrar la duda. Mi madre siempre ha sido una mujer con un carácter difícil, escribía. Una madre controladora, absorbente. Su amor, a veces, era un amor que asfixiaba. Durante años, he intentado protegerla de sí misma, de sus cambios de humor, de sus ideas delirantes. La decisión de llevarla a un centro especializado fue la más dura de mi vida, pero la tomé desde el más profundo amor, temiendo que pudiera hacerse daño. Y entonces, llegaba el golpe maestro. Ahora, veo con terror cómo ha caído en manos de personas sin escrúpulos que están explotando su vulnerabilidad. La están manipulando, envenenando su mente contra su único hijo para conseguir un beneficio económico. Esta mujer que vieron en televisión no es mi madre. Es un eco, una marioneta que repite un guión que otros han escrito para ella. Rezo cada día para que mi verdadera madre vuelva, para poder cuidarla como se merece, lejos de estas malas influencias. No me llamó loca. Usó palabras más inteligentes. Vulnerable. Manipulada. Carácter difícil. Y se pintó a sí mismo como la víctima. El hijo sufriente que solo quería proteger a su madre tóxica. El efecto fue inmediato. Y devastador. El hashtag #yo creo a Valentina fue rápidamente eclipsado por otro, #pobre Mateo. Javier me leía algunos de los comentarios por teléfono, aunque intentaba filtrar los peores. Pero yo insistí en saberlo todo. Necesitaba entender la magnitud del ataque. Siempre hay dos versiones de cada historia, escribía un usuario. A lo mejor el hijo tiene razón y la señora no está bien. Clásico de madre narcisista, sentenciaba una mujer. No soporta que su hijo sea feliz con otra. Quiere destrozarle la vida. Seguro que hay un abogado buitre detrás, oliendo el dinero, teorizaba otro. Pobre chico, con la boda recién cancelada por culpa de su madre. Ahí estaba. La boda. Mateo y su equipo de comunicación habían filtrado la noticia de que la boda con Isabella se había pospuesto indefinidamente, debido al escándalo y el acoso mediático provocado por las falsas acusaciones de su madre. De repente, yo era la culpable de todo. La bruja que había destruido el cuento de hadas de su hijo. Me llamaron de todo. Madre tóxica. Manipuladora. Chantajista emocional. Vieja resentida. Cada comentario era una pedrada. Cada artículo de opinión que ponía en duda mi historia era un latigazo. El apoyo que había sentido se desvanecía, reemplazado por una marea de odio y desconfianza. Empezaron a buscar en mi pasado. Entrevistaron a antiguos vecinos. A compañeros de trabajo jubilados. Cualquier pequeña rencilla, cualquier malentendido de hacía 30 años, se convertía ahora en una prueba de mi carácter conflictivo. Me sentí desnuda. Expuesta. Juzgada por miles de extraños que no sabían nada de mí, de mi vida, de los sacrificios que había hecho. Era peor que el silencio de la residencia. En la residencia, era invisible. Ahora, era un monstruo a la vista de todos. Por primera vez desde que todo empezó, sentí ganas de rendirme. De llamar a Javier y decirle que parara todo. Que dejara a Mateo con mi apartamento, con su vida, con su mentira. Yo solo quería volver al anonimato. A la paz de mis montañas. Fue Javier quien me sacó de ese pozo. Valentina, me dijo por teléfono, su voz más firme que nunca. Esto es lo que él quiere. Quiere que te rompas. Quiere que el mundo te vea como una vieja loca e inestable para que, cuando lleguemos al juicio,
el juez ya tenga una opinión formada. Es una estrategia sucia, pero es solo eso. Ruido. No puedes dejar que el ruido te apague. Pero duele, Javier, susurré, la voz rota. Duele mucho. Lo sé, respondió. Por eso, a partir de hoy, tienes prohibido leer las noticias. Prohibido buscar tu nombre en Internet. Prohibido escuchar el ruido. Déjame a mí encargarme de la tormenta. Tú concéntrate en la guerra. Y la guerra, Valentina, no se gana en Internet. Se gana en el juzgado. Tenía razón. Colgué el teléfono. Apagué el ordenador. Desenchufé la televisión. La casa se quedó en un silencio absoluto. Pero ya no era un silencio de soledad. Era un silencio de concentración. Un silencio de trinchera. El mundo podía gritar todo lo que quisiera. Podían llamarme bruja. Podían llamarme loca. Podían juzgarme. Yo ya no los escuchaba. A partir de ese momento, solo había una voz que importaba. La mía. Y un solo lugar donde esa voz sería escuchada. El tribunal. La tormenta de odio seguiría fuera. Pero aquí dentro, en mi pequeño refugio, yo me estaba preparando. Afilando mis armas. Esperando el momento de la batalla final. La única que de verdad importaba. Las semanas previas al juicio fueron las más largas de mi vida. Siguiendo el consejo de Javier, me aislé del mundo exterior. No más noticias. No más Internet. Mi vida se redujo a la pequeña casa de piedra, al murmullo del arroyo y a las largas conversaciones con mi abogado, preparando cada detalle de mi declaración, repasando cada prueba. La rabia fría que me había impulsado se fue asentando, transformándose en una calma helada, una resolución inquebrantable. Ya no luchaba por venganza. Luchaba por la verdad. Por la mujer que había sido y por la que me negaba a dejar de ser. Y entonces, una tarde, cuando la lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana, llamaron a la puerta. Me quedé paralizada. Nadie llamaba nunca a mi puerta. Javier siempre avisaba antes de venir. El repartidor del pueblo dejaba las cosas en el porche. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué a la ventana con sigilo y aparté la cortina una rendija minúscula. Y lo vi. Era él. Mateo. Estaba de pie bajo la lluvia torrencial, sin paraguas, empapado. Su traje caro estaba pegado a su cuerpo. Su pelo, normalmente perfecto, caía en mechones sobre su frente. Parecía más delgado, más viejo. La arrogancia que había visto en él se había desvanecido, reemplazada por una desesperación que era casi palpable. No sé cómo me había encontrado. Quizás contrató a un detective. Quizás la desesperación le dio una astucia que no sabía que tenía. Pero no importaba. Estaba aquí. Mi primer instinto fue no abrir. Dejar que la lluvia se lo llevara. Pero otra parte de mí, una parte que odiaba pero que no podía ignorar, necesitaba escuchar. Necesitaba el punto final. Respiré hondo, abrí la puerta y me quedé en el umbral, bloqueando el paso. Se sobresaltó al verme. Me miró como si viera a un fantasma. Sus ojos recorrieron mi pelo corto, mi rostro endurecido. Mamá, susurró. Su voz era un hilo roto. ¿Puedo pasar? ¿Para qué? Respondí, mi voz era tan fría como la lluvia. Por favor. Solo 5 minutos. Dudé. Pero luego di un paso atrás y le dejé entrar. No por compasión. Sino porque quería que viera lo que había perdido.
Quería que viera el hogar que yo había construido lejos de él. Entró, dejando un charco de agua en mi suelo de madera. Miró a su alrededor, a la chimenea encendida, a los libros, a la calma del lugar. He perdido, mamá, dijo de repente, sin mirarme. Lo he perdido todo. El banco ha iniciado el embargo. Mis socios me han abandonado. Isabella. Isabella me ha dejado. Dice que no quiere estar casada con un fracasado. Se pasó las manos por el pelo mojado. Su cuerpo temblaba, por el frío o por los nervios, no lo sabía. Tenían razón, continuó. Ella. Sus padres. Me empujaron. Me dijeron que tú eras un lastre. Que si quería triunfar en su mundo, tenía que cortar con mi pasado. Y yo fui un cobarde. Les creí. Finalmente, levantó la vista y me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lágrimas de autocompasión. Perdóname, mamá, suplicó. Sé que he sido un monstruo. Lo estropeé todo. Pero podemos arreglarlo. Retira la demanda. Di que todo fue un malentendido. Volveremos a casa. Yo te cuidaré. Te lo juro. Como siempre debí haber hecho. Escuché su discurso. Cada palabra. Y no sentí nada. Absolutamente nada. El corazón de madre que una vez se habría roto de pena al verle así, ahora era una piedra. Porque supe que sus lágrimas no eran por mí. Eran por él. No estaba arrepentido de haberme hecho daño. Estaba aterrorizado porque lo habían descubierto. No venía a pedir perdón. Venía a pedir que le salvara. Como siempre. Me acerqué a él. Por primera vez, no me sentí más pequeña. Me sentí más alta. ¿Cuidarme, Mateo? Dije, mi voz era tranquila, pero cortante. ¿Cómo ibas a cuidarme? ¿Con más pastillas para que estuviera callada y dócil? ¿O quizás me llevarías a un crucero por los fiordos noruegos? Él retrocedió, como si le hubiera abofeteado. Tú no quieres que te perdone, continué. Tú quieres que te borre. Quieres que borre lo que hiciste. Que finja que el hombre que me abandonó en una residencia nunca existió. Quieres que vuelva a ser tu madre. Tú, salvavidas. La que siempre arregla tus desastres. Me acerqué a la chimenea. Cogí un pequeño trozo de papel que guardaba allí. Era el dibujo que él había hecho de niño. El de, mamá, la mejor del mundo. Se lo mostré. ¿Te acuerdas de esto? Esta era yo. La madre que te quería sin condiciones. La madre que habría hecho cualquier cosa por ti. Arrugué el papel en mi puño. La mataste, Mateo. El día que me dejaste en esa residencia, la mataste. Abrí la mano y dejé caer la bola de papel al fuego. Vimos juntos cómo las llamas la consumían, convirtiendo el dibujo en una ceniza negra y frágil. Ya no puedes volver a casa, dije, mi voz era el susurro final de un amor que se extinguía. Porque ya no tienes casa a la que volver. Yo ya no soy tu hogar. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. La abrí de par en par. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Vete, ordené. Él se quedó allí, paralizado, con el rostro descompuesto por la incredulidad. Esperaba lágrimas. Gritos. Súplicas. No esperaba este final. Este portazo silencioso y definitivo. Mamá, por favor. Mi nombre es Valentina, le corregí, mirándole por última vez. Y para ti, a partir de ahora, soy la señora Reyes.
Y sin esperar su respuesta, cerré la puerta en su cara. Apoyé la frente en la madera fría. Escuché sus pasos vacilantes alejándose por el camino de grava. Escuché el motor de su coche arrancar y desaparecer en la distancia. Y entonces, el silencio. No había victoria en ese silencio. Ni paz. Solo la cruda y absoluta verdad de un final. Había cortado el último lazo. Había cerrado el último capítulo. Estaba sola. Completamente. Y por primera vez, no me importaba. Después de aquella noche lluviosa, Mateo desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. El juicio se celebró, pero fue un mero trámite. Con su confesión previa y las pruebas abrumadoras, fue sentenciado a 8 años de prisión. Yo no asistí. No era necesario. Mi juicio personal, el más importante, ya había terminado. Los primeros meses de verdadera libertad fueron extraños. Tenía todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo, pero no sabía qué hacer con ellos. La calma que tanto había anhelado a veces se sentía demasiado parecida a la soledad. Me di cuenta de que mi vida entera había girado en torno a cuidar de otros, primero de mis pacientes, luego de mi marido, y siempre, siempre, de mi hijo. Nunca había aprendido a cuidarme a mí misma. Una tarde, mientras cocinaba una simple tortilla de patatas solo para mí, recordé el mantel bordado de mi madre, el que dejé sobre la mesa el día de mi cumpleaños. Recordé el placer que sentía al cocinar para alguien a quien amaba. ¿Y si pudiera volver a hacerlo? ¿Y si pudiera transformar ese amor, que ya no tenía destinatario, en algo nuevo? Fue entonces cuando la idea nació. No era una idea grandiosa, sino pequeña y cálida, como la llama de una vela en la oscuridad. Hablé con Javier. Quiero usar el dinero de Ricardo, le dije. Pero no para mí. Quiero crear algo que perdure. Y así nació el Proyecto Valentina. No fue solo una fundación para dar asistencia legal. Eso era el trabajo de Javier. Mi parte era otra. Era el alma del proyecto. Empezamos comprando la antigua residencia Los Olivos, que estaba en quiebra. La vaciamos de todo su dolor y su olor a desinfectante. La pintamos de colores vivos, abrimos las ventanas, plantamos un jardín donde antes solo había cemento. Y la rebautizamos. El hogar de Ricardo. No era una residencia para morir. Era un centro de vida para personas mayores. Un lugar donde nadie era invisible. Creamos talleres. De pintura, de lectura, de jardinería. Y, por supuesto, creé mi propio taller. Un taller de cocina. 2 veces por semana, me ponía mi delantal y enseñaba a un grupo de hombres y mujeres de mi edad a preparar las recetas de sus vidas. No solo cocinábamos. Hablábamos. Reíamos. Compartíamos historias. Cada plato que preparábamos era un recuerdo. El cocido de la abuela. Las croquetas de los domingos. El flan de huevo que nos preparaban de niños. En esa cocina, no éramos ancianos olvidados. Éramos guardianes de la memoria. Éramos una familia. Hoy, 5 años después de aquel cumpleaños, es la inauguración oficial de El Hogar de Ricardo. El jardín está lleno de luces y música suave. Hay mesas con manteles blancos y flores frescas. Huele a buena comida y a felicidad. Mis nuevos amigos están todos aquí. Está Antonio, un antiguo carpintero que ahora da clases de marquetería. Está Isabel, una bibliotecaria jubilada que ha organizado una biblioteca increíble. Y está la señora Carmen, con sus 90 años, sentada como una reina en su silla, criticándolo todo con una sonrisa pícara en los labios. Lucía, la joven enfermera que me ayudó a escapar,
es ahora la directora del centro. Y Javier, mi leal abogado y amigo, está a mi lado, brindando con una copa de vino. «¿Lo conseguiste, Valentina?», me dice, su voz llena de emoción. «No», respondo, mirando a la gente que ríe a nuestro alrededor. «Lo conseguimos todos». Me siento en una de las mesas. No en la cabecera. En el medio, como una más. La comida que se sirve esta noche es la misma que yo había preparado para Mateo aquel día. Tortilla de patatas. Flan de huevo. Pero esta vez, no es un banquete para uno. Es un banquete para 100. Un joven periodista se acerca a mí. «Señora Reyes», me pregunta. «Después de todo lo que ha pasado, ¿qué lección ha aprendido?». Pienso en mi respuesta. Pienso en los años de sacrificio, en el dolor de la traición, y en la paz que siento ahora. He aprendido, digo, que el amor más importante es el que te tienes a ti misma. Durante demasiado tiempo, mi felicidad dependía de si mi hijo me necesitaba. Mi valor dependía de si él me quería. Y eso no es amor. Es una jaula. Miro el plato lleno de comida frente a mí. La tortilla está jugosa, perfecta. He aprendido que no puedes obligar a nadie a quedarse. No puedes forzar el amor. Solo puedes ofrecerlo. Y si no lo quieren, tienes que aprender a guardártelo para ti. Porque ese amor sigue siendo valioso. El periodista asiente, conmovido. Se aleja. Cojo mi tenedor. Corto un trozo de tortilla. Me lo llevo a la boca. El sabor es familiar, reconfortante. Pero hoy, sabe diferente. Sabe a libertad. Ya no espero a nadie. Hoy, mamá cocina la primera comida para sí misma. Y aquí termina la historia de Valentina. Una historia sobre la traición, pero sobre todo, sobre la increíble fuerza que podemos encontrar dentro de nosotros mismos cuando creemos haberlo perdido todo. ¿Qué piensas de la decisión final de Valentina? ¿Habrías hecho algo diferente en su lugar? ¿Perdonarías? ¿Olvidarías? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Te aseguro que leo cada una de tus palabras. Si esta historia te ha hecho pensar, o te ha hecho sentir algo, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien que creas que también se emocionará, y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos que nos esperan en la sombra. Nos encontramos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista seas tú.